Dios bendiga a todos los oyentes en esta mañana de la emisora cristiana Bellavista Estéreo 103.6 FM. Como de costumbre, amados oyentes, nuestro hermano John Gámez en la consola y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Oremos inicialmente para poner todo lo que se vaya a enseñar en esta mañana y el Señor nos ayude, gloria al Señor. Leemos consecuentemente el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Padre Santo, Señor, aquí estamos, Padre, en esta mañana, dispuestos, Padre, a meditar, a ahondar, estudiar en esta santa escritura, en tu voluntad, Señor amado. Es la palabra de Dios la que tú nos has vivificado en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y por esa palabra, por ese evangelio de Cristo, un día tú nos diste vida eterna, nos hiciste nacer para el reino de los cielos, Señor. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, y por tu palabra, Señor amado, por esos siervos, apóstoles, profetas, que tú usaste para escribir este libro maravilloso, Señor, que algunos llaman el libro por antonomasia, porque ese libro es diferente a todos los libros. La Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es eterna. Todos los libros podrán ser quemados, pero este libro nunca será destruido, porque es la palabra eterna y viva de Dios, Señor amado. Permítenos, Señor, ser dignos de expositores de esta bendita palabra. Abre el corazón y el entendimiento tanto de mis hermanos, de los oyentes, como mío mismo, Señor, para que podamos estar receptivos a lo que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios y a su nombre. Aleluya. Leamos los versículos 1 al 9 del capítulo 17 del libro de Hechos, que ya sabemos es la segunda parte en el día de hoy de este tema maravilloso, el tema la predicación y persecución de Pablo en Tesalónica. Como le digo, segunda parte hoy. Lee la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 1, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en tus manos colocamos el mensaje de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. La predicación y persecución de Pablo en Tesalónica, segunda parte. Gloria al Señor. Vimos con bastante detalle una reseña histórica de la ciudad de Tesalónica en el primer programa de este tema. E iniciamos propiamente la llegada de Pablo con Silas a la sinagoga en esa ciudad griega de Tesalónica. Hablamos con detalle también de la sinagoga, de lo que era el mensaje de la sinagoga de Pablo en sus viajes misioneros, que tenían prioridad siempre que Pablo iba a una ciudad en sus giras evangelísticas por el pueblo gentil, siempre iniciaba en las sinagogas. Y terminamos el programa anterior precisamente con una pregunta. Como el versículo 2 dice que, y Pablo fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, dice el versículo 2. La pregunta que hice fue, ¿realmente el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, predicó solamente 3 semanas en Tesalónica? Porque eso es lo que parece desprenderse del relato. No obstante, estuve explicando que aparentemente dicen los intérpretes que Pablo no duró solamente 3 semanas, aunque no se especifica la duración exacta en el relato bíblico. Y di 2 razones principales para que consideran los analistas, los tratadistas, para pensar de que Pablo demoró por lo menos 3 semanas más, quizás 6 semanas. Y la primera razón es que el apóstol dijo allá a los filipenses, en Filipenses 4:16, que la iglesia filipense le había enviado 2 veces ofrenda cuando estuvo en Tesalónica. Y segunda razón por la que se deducen los intérpretes que debió demorar más de 3 semanas en esta ciudad de Tesalónica, Pablo, es que, como dice o da a entender en sus epístolas el apóstol Pablo, él nunca quiso ser carga a nadie, y por lo cual lo repite en la primera y segunda a los tesalonicenses. Él trabajó día y noche con sus manos, y como lo ratifica Hechos capítulo 18, verso 3, cuando Pablo estuvo en Corinto, allí se encontró con 2 discípulos, esposo y esposa, Priscila y Aquila, los cuales hacían tiendas. Ellos confeccionaban tiendas de campaña, y dice el pasaje que Pablo, Hechos 18:3, repito, era del mismo oficio de ellos. O sea, Pablo también confeccionaba tiendas, y de esa forma se ganaba su vida. Luego, por estas 2 razones, han pensado los intérpretes que Pablo debió demorar más de 3 semanas, porque para recibir 2 veces ofrenda debió ser un tiempo mayor a 21 días. Y
Sí, máxime cuando él trabajaba así, manteniéndose a sí mismo con su oficio de hacer tiendas. Y eso parece confirmarse por la misma carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, que dice, primero, en primera de Tesalonicenses 1:9, que la iglesia allí en Tesalónica estaba formada, aunque estaba formada por algunos judíos que se habían convertido al evangelio y muchos gentiles que eran temerosos de Dios, que se habían convertido a la religión judía. Dice, repito, primera de Tesalonicenses 1:9, que también la membresía de la iglesia allí estaba compuesta por gentiles que se habían convertido de los ídolos a Dios directamente, sin haberse hecho prosélitos judíos primero. Y segundo, parece también confirmar esta duración de más de 3 semanas allí en Tesalónica de Pablo, el hecho de que el mismo apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses 1:8 que los creyentes de esa iglesia en Tesalónica habían predicado el evangelio en Macedonia y en Acaya y aún más allá. Entonces, pues esto lo confirma estas dos razones que he mencionado, porque era imposible que se hubieran convertido gentiles de los ídolos a Dios y que los mismos cristianos allí en esa ciudad hubieran predicado hasta Macedonia y Acaya y aún más allá, si Pablo no se hubiera quedado más de 3 semanas en esa ciudad. Así que definitivamente eso fue el final del programa previo. Pero hoy comenzamos el programa con otra pregunta. La pregunta que quiero hacer hoy es, ¿cómo proclamó el evangelio el apóstol allí en la sinagoga de Tesalónica? Observe usted que el versículo 2 dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a la sinagoga, a los judíos de la sinagoga, y por 3 días de reposo discutió con ellos, dice nuestra Reina de Valera. Pero otra versión que yo quiero citar dice, y en 3 días de reposo discurrió, vale decir, razonó con ellos sobre las Escrituras. Y precisamente esta versión, que no es la Reina de Valera, nos sirve para contestar la pregunta, ¿cómo proclamó el evangelio Pablo allí en la sinagoga en Tesalónica? Vea que dice, discurrió con ellos sobre las Escrituras. Vale decir, Pablo no presentó, hermano, no expuso las buenas nuevas de Cristo basado en argumentos de la razón, de la lógica, ni en tradiciones de los hombres o costumbres de los hombres. Él predicó el evangelio precisamente basado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Él se basó precisamente en eso para presentar a Cristo crucificado y resucitado. Partió de las Escrituras del Antiguo Testamento, partió de las profecías mesiánicas escritas en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Como dice el versículo 3, lea conmigo, declarando, fíjese cómo el versículo 3 contesta la pregunta, ¿cómo proclamó el evangelio Pablo allí en esa sinagoga? Declarando y exponiendo, dice el verso 3, repito, por medio de las Escrituras, ahí está, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Otra versión dice, explicó y demostró que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de la muerte. Podemos hacer una pregunta más para entender mejor el pasaje bíblico y el tema de la predicación y la persecución de Pablo aquí en Tesalónica. Y es una pregunta que es contestada
por el mismo versículo 3. ¿Qué método utilizó el apóstol para exponer el evangelio allí, en esta ciudad? Como dice el versículo, discutió con ellos. Y dice la otra versión que le he citado, discurrió o razonó con ellos sobre las escrituras. Entonces, la respuesta es que el método que usó Pablo para presentar el evangelio en esa sinagoga fue el método de debate. ¿Qué era el método de debate? Pues una discusión. Él planteaba una discusión, una controversia. Bendito sea el nombre del Señor. Disputaba, le gustaba disputar. O sea, en otras palabras, que los oyentes participaran de su exposición. ¿Y cómo debió hacerlo? Pues, aunque no lo dice Lucas en el relato, Pablo debió exponer primero las enseñanzas, obvio, de las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, vale decir, las profecías mesiánicas de Cristo, y después debió invitar a la audiencia a hacer preguntas. Era una polémica, hermano, una polémica. Eso se llama el método de debate. ¿Y por qué usó ese método? No solamente porque era un método muy apreciado por los judíos, por los religiosos judíos, sino porque era una necesidad hacerlo así, con ese método. Entre otras cosas, recuerde que Pablo usó mucho ese método de debate, especialmente lo vemos allá en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el capítulo 2, 3. Allí usted ve cómo Pablo hace preguntas y él mismo aparentemente se contesta, o sea, haciendo partícipe al lector de este método de debate. Gloria al nombre del Señor. Ahora, le decía que era necesario que él usara el método de debate aquí, en la exposición del Evangelio, en la sinagoga tesalonicense particularmente, porque, gloria al Señor, los religiosos judíos que asistían a la sinagoga, los judíos que creían en la religión judaica, conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Y por supuesto también los gentiles temerosos de Dios que asistían a la sinagoga. Entonces era necesario que Pablo en su exposición les hiciera comprender, bendito sea el Señor, les hiciera entender el Evangelio, el Evangelio de Cristo. Es decir, les demostrara que el Evangelio de Cristo había, había probado, confirmado las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías sobre el Mesías. Era necesario que Pablo les explicara primero eso, para que ellos pudieran comprender el Evangelio, basado en sus escrituras del Antiguo Testamento, y de esa forma creerlo. Era la única forma, hermano, que estos judíos podían aceptar el Evangelio en sus corazones, porque conocían las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, esa fue la razón por la que usó Pablo el método de debate. Hay algo interesante, fíjese, Pablo en este mensaje, como lo dice la misma escritura en el verso 3, que explicó y demostró que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de la muerte, en realidad estaba siguiendo, óigase bien, el ejemplo de Cristo. Jesús usó el mismo método de presentación del Evangelio cuando él hablaba con los dos discípulos camino a Emaús, allá en el pasaje de Lucas capítulo 24, y ahí mismo, en ese mismo capítulo, más adelante, cuando habló con los discípulos en el aposento alto.
observemos, vayamos a la escritura para que usted constate lo que le estoy diciendo. Gloria al Señor. Que Jesús presentó ese mismo método de debate, usó ese mismo método de debate para exponer el Evangelio en estas dos ocasiones. Le he dicho que lo usó cuando le hablaba con los dos discípulos camino de Maús. Y para que usted entienda, voy a leerle el Lucas 24, 25 al 27. Entonces Jesús, les dijo a los dos discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora habla del Evangelio y hace una pregunta. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire cómo usó el método de debate, porque dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, él respaldaba el Evangelio con las mismas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice Lucas. Ahora, mire cómo usó el mismo método Cristo de debate en los discípulos o con los discípulos en el aposento alto. Leo Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Usó el mismo método, el debate, la controversia. Bendito sea el Señor, la discusión. Era el método apreciado por los judíos, especialmente apreciado, porque eran conocedores de las Escrituras. Y especialmente era necesario que Pablo usara este método aquí, para conseguir el propósito de que ellos se convirtieran al Evangelio. Ahora, recordemos que he dicho, y lo dice la Escritura, Pablo predicó el Evangelio allí en esa sinagoga 3 semanas, 3 días, durante 3 días de reposo. ¿Qué nos demuestra esto, amados hermanos? Si era la misma gente, casi siempre era la misma gente los que asistían a la sinagoga, judíos religiosos, prosélitos o medio prosélitos del judaísmo, que eran gentiles piadosos, los llamados griegos piadosos. En fin, durante 3 semanas. ¿Usted cree eso? Insistiéndole en lo mismo, en el Evangelio, día tras día. ¿Qué demuestra eso? Le hago una pregunta a usted. Paciencia, porque la paciencia es la cualidad de soportar las adversidades y seguir adelante. Eso es paciencia. Tal vez la adversidad era que muchos no se convertían, pero él quería conseguir el propósito de ganar para Cristo a la mayor parte de los asistentes a la sinagoga, y por esa razón seguía día tras día durante 3 semanas, siguió. Paciencia. Ahora, esta paciencia era una paciencia egoísta. No, hermano. Gálatas 5:23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que mana, que brota del amor de Dios. Luego, cuando Pablo duró 3 semanas en la sinagoga tesalonicense, predicando el Evangelio y ejercitó la paciencia, estaba ejercitando esa paciencia por el amor de Dios que había en él. Como dice el Proverbio 16:6, la forma como se debe predicar el Evangelio, como se debe presentar las Escrituras. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad, o también se puede decir fidelidad, con misericordia y obediencia y fidelidad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Para que los hombres se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio de Jesucristo, deben ver el amor de Dios en nosotros, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, la paciencia también, como Pablo lo ejerció allá en Tesalónica. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, entre otras cosas? Bueno, quiero decirle, ¿por qué muchos no aceptaban? Y él tuvo que demorarse tanto para que algunos aceptaran el Evangelio, 3 semanas. Bueno, porque no todos los llamados a la salvación son cambiados así, en un instante, como fue cambiado Saulo camino a Damasco, como fue transformado el carcelero de Filipo, como se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, en Filipos. Hay algunos que necesitan más tiempo, hermano. Tal vez tú tienes tiempo de estar predicando el Evangelio a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de universidad, a algunos familiares tuyos en tu casa. Incluso han visto el testimonio de Dios en tu vida, pero han pasado meses y tal vez años y todavía no llegan a los pies de Cristo. Imitemos el ejemplo de Pablo en Tesalónica, que aunque no duró años allí, ejerció, como estamos estudiando, la paciencia por el amor de Dios. Así tú debes hacer eso. Ejerce, usa, manifiesta, ama a los tuyos, sé paciente con los tuyos y permanece en el testimonio, en la doctrina sana, predicándola, viviéndola, enseñándola, y un día se van a convertir, hermano. Sigue diciendo el versículo 3, que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y durante 3 días de reposo les habló de Cristo, diciendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Observe usted, amado hermano, que aquí el interés de Pablo, según relata Lucas, que es el autor del libro, el interés de Pablo no era presentar la muerte de Jesús como un fracaso de un profeta, porque en realidad eso también fue verdad, desde el punto de vista de que Cristo era un profeta enviado por Dios a su pueblo. En general, fracasó, en el sentido de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La mayor parte de judíos lo rechazaron. Pero fue un éxito desde el punto de vista de que algunos judíos recibieron el Evangelio. La iglesia de Cristo inicialmente primitiva en Pentecostés era fundamentalmente judía y sus discípulos fueron judíos. Entonces, los apóstoles. Entonces, entiéndame el sentido en que se dice que pues
la predicación de Cristo, del Evangelio, fue un fracaso, en el sentido de que el pueblo judío en su mayoría lo rechazó. Y ese no era el interés del autor del libro de Hechos, presentar la muerte de Jesús como un fracaso de un profeta. No. Lucas y Pablo allí en la sinagoga, su interés era presentar la muerte y la resurrección de Jesús como un acto, bendito sea el Señor, necesario para salvar a los hombres. Un acto necesario para salvar a los hombres. Por eso, siempre el creyente debe presentar la muerte de Jesús como la presentó Pablo en la sinagoga de Tesalónica, presentando inmediatamente la resurrección de Jesús. No presentar la muerte de Jesús sola, sino presentar el sacrificio de Cristo y la victoria de la vida sobre la muerte de Cristo al resucitar. Porque de esa forma es como realmente demostramos en nuestra predicación que Cristo fue un Salvador perfecto. Y no solamente demostramos que Cristo fue un Salvador perfecto, sino que nosotros hemos sido perfectamente salvos al creer en Él. Y yo quiero explicarle con la palabra lo que le acabo de decir. ¿Por qué para presentar a Cristo como un Salvador perfecto necesitamos presentar no solo su muerte, sino su resurrección? Por lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 17, por ejemplo. 1 Corintios 15, 17, vamos a ir a la palabra. Mire lo que le dijo a los corintios. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, o sea, inútil es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. ¿Oyó? Por eso es necesario predicar el Evangelio, hermano, completo. Muerte y resurrección de Jesús. Y no solamente predicarlo, sino testimoniarlo, evidenciarlo con nuestra vida. Que las personas vean que no practicamos el pecado que antes practicábamos, porque Cristo lo llevó en la cruz, pero que manifestamos en nuestra vida el olor de su conocimiento, del conocimiento del Evangelio. Es decir, que manifestamos los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que los demás vean a Cristo en nosotros. Eso es lo importante, hermano. Predicar el Evangelio completo, pero manifestar en nuestra vida ese Evangelio completo. ¿Y por qué, si no predicamos a Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, no demostramos a los que nos oyen que nosotros hemos sido perfectamente salvos? Por lo que dice Romanos 4, bendito sea el nombre del Señor. Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 dice, el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no predicamos la resurrección de Cristo, entonces no probamos que Él nos limpió y nos ve justos, nos ve santos, porque es la justificación que nos da el Espíritu Santo, la que nos da la paz con Dios, la que nos da alegría, gozo del Espíritu Santo, cuando estamos justificados. ¿Y quién da la justificación? El Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos da justificación? Porque Cristo resucitó, porque fue cuando Cristo resucitó de los muertos, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, que en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Amén. Por eso
Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Y es por esa razón que solamente, amado, predicando a un evangelio completo, la muerte de Jesús, pero también la resurrección de Cristo, es como demostramos que nosotros, usted y yo, somos verdaderamente o perfectamente salvos. Gloria al Señor. Y eso fue lo que hizo Pablo. Él predicó la muerte y que era necesario que el Cristo padeciese, dice el verso 3, y resucitase de los muertos. Amén. Gloria al Señor. El verso 3 termina diciendo, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Entienda usted algo. Como dice el versículo 3, al declarar y exponer el apóstol por medio de las escrituras en la sinagoga de Tesalónica, que era necesario que Cristo muriera y resucitara de los muertos. En otras palabras, al exponer la muerte y la resurrección de Cristo en la sinagoga, partiendo de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que se habían cumplido en Cristo, en realidad Pablo estaba probando y convenciendo en la sinagoga tanto a judíos como a gentiles, gloria al Señor, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Por eso es que esta última parte, y que Jesús, decía él, es el Cristo, es la conclusión del mensaje evangélico que Pablo predicó aquí en la sinagoga. Por tanto, podemos concluir que además este mensaje que hemos estudiado ahora del evangelio predicado por Pablo allí, en realidad corregía un error del común de los judíos, y era un equivocado concepto que tenían la mayoría de los judíos de que Jesús en su primera venida iba a ser un Mesías triunfante, un Mesías político militar. Y usted se preguntará, hermano, ¿pero por qué dice eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? Bueno, eso se deduce, hermanos, escuchas, de la misma Biblia, de Hechos capítulo 1, versos 6, 7 y 8, que me lo sé precisamente en mi memoria, de memoria. Dice el verso 6 que cuando Jesús se le apareció resucitado a los discípulos 40 días, hablando del reino de los cielos, ellos le preguntaron al Señor, los apóstoles, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A lo cual Jesús contestó en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y termina diciendo el célebre versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como usted entiende, si ha atendido a lo que le he dicho, que dicen estos 3 versículos, la pregunta de los discípulos daba a entender que ellos tenían el concepto de que Jesús, en ese momento que vino a la tierra, iba a ser un Mesías triunfante, un Mesías político-militar, que vencería a los romanos, al ejército romano, y
derrocaría ese imperio. Porque mire cómo le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel, el reino a Israel en este tiempo? Restaurarás. Nosotros sabemos que Cristo en su segunda venida va a derrotar a todos sus enemigos, tanto espirituales como físicos, y va a establecer el reino de Dios en esta tierra, y se va a iniciar el llamado período milenial, o el milenio, donde Cristo reinará 1000 años en esta tierra. Pero eso va a suceder al final de los tiempos, de la tribulación. Primero van a pasar años para que eso suceda. Pero Jesús no dijo que no lo haría cuando le contestó a los apóstoles. Sencillamente le dijo, ahora no es importante eso, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre es el que sabe cuándo va a suceder, cuándo se va a derrocar ese rey, ese imperio romano. Ahora lo que tienen ustedes que estar pendientes y buscar es ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a derramarse el día de Pentecostés. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, esa es la gran verdad. Cuando Pablo predicó el Evangelio acá en Tesalónica, en la sinagoga, estaba, además de salvando algunos creyentes allí, judíos y gentiles, que recibían la palabra, estaba desarraigando ese falso concepto que tenían los judíos de un Mesías triunfante o político militar, porque él predica precisamente que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Es decir, que era necesario que el Mesías fuera un Mesías no triunfante, sino sufriente, y no un Mesías político militar, sino un Mesías espiritual, que iba a morir, pero iba a resucitar de los muertos. Gloria al nombre del Señor. Ya estamos en los minutos finales, pero sigamos con el tema. Sigamos ahora el resultado, la recompensa, el fruto de la predicación de Pablo allí. Dice el verso 4, escuche, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esa es la forma como está redactado el versículo 4 en nuestra Biblia Reina de Valera. Pero hay una versión que a mí me ha gustado traer, la forma como redacta estos versículos, que dice el verso 4 de la siguiente manera: algunos judíos se persuadieron y se unieron a Pablo y a Silas, así como gran cantidad de griegos piadosos y no pocas mujeres prominentes. Aquí nos damos cuenta en este verso cuál fue el fruto de la predicación de Pablo y Silas allí. ¿Cuál fue, hermano? Se convirtieron judíos y gentiles que asistían a la sinagoga, judíos convertidos a la religión judaica y gentiles temerosos, piadosos de Dios, que habían sido, ¿cómo decirle?, adoctrinados en la religión judía por otros judíos y habían aceptado la religión judía, aunque muchos de ellos no eran partidarios de la circuncisión, no se circuncidaban. Estoy hablando de los judíos que se convertían a la religión judía, por lo cual algunos los llaman medio prosélitos. Pero de este análisis podemos hacer una pregunta más. ¿Por qué sabemos, escúcheme, por qué sabemos, por este relato, por el verso 4 específicamente, que algunos judíos, porque eso es lo que quiere decir
Lucas cuando dice algunos de ellos creyeron. ¿Por qué sabemos, repito la pregunta, por qué sabemos que, por este relato del verso 4, que se convirtieron al Evangelio todos esos mencionados allí? ¿Por qué sabemos que se convirtieron al Evangelio? La razón es que el verso 4 dice, algunos de ellos, algunos judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Pero sigue diciendo el verso 4, y gran cantidad de griegos piadosos. Es decir, que gran cantidad de griegos piadosos también creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Y sigue diciendo el verso, y mujeres, y no pocas mujeres prominentes, y mujeres nobles no pocas. O sea que esas no pocas mujeres prominentes, nobles, también habían creído y se habían unido a Pablo y a Silas. Entonces, ¿por qué sabemos, repito, que por el relato de este verso, que todos ellos mencionados allí se convirtieron al Evangelio? Porque el verbo, la respuesta es porque el verbo unirse o juntarse significa que los que creyeron, bendito sea el Señor, lo que Pablo predicó, fueron unidos o fueron dados por Dios a Pablo y a Silas como discípulos, como seguidores de ellos. Eso es lo que significa el verbo en griego, unirse, juntarse. Y se unieron a Pablo y a Silas, es decir, según el significado que le estoy diciendo del verbo griego, es, parafraseando, y fueron dados como discípulos, como seguidores a Pablo y a Silas, gran cantidad de griegos piadosos, de judíos, de algunos judíos y de mujeres prominentes. Luego se convirtieron al Evangelio de Cristo. Observe, amado, que el autor, Lucas, hace una oposición, un contraste entre dos conceptos opuestos. Primero, menciona a los convertidos judíos, pero contrapone a los convertidos judíos, que eran algunos de ellos, los convertidos gentiles, que eran muchos griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. Gloria al nombre del Señor. Esa es una forma común de presentar, de relatar, de describir de los judíos, de los escritores judíos. Y es la oposición. Bueno, hay algo más interesante aquí. Observe usted, si usted es consciente de que habían tantos judíos en la sinagoga como gentiles en la sinagoga que creyeron la predicación del Evangelio de Pablo a partir de las escrituras del Antiguo Testamento, entonces usted se puede preguntar cómo estos gentiles estaban allí. Si los gentiles creían en los ídolos, ¿cómo había gentiles piadosos, griegos piadosos, que llama el versículo, allí ya adorando al Dios de Israel como prosélitos o medio prosélitos judíos, o como griegos piadosos, como dicen otros? Pues la respuesta es que los judíos religiosos también predicaban la religión judía, también predicaban las escrituras del Antiguo Testamento. Eso hacían proselitismo. Recuerde que Cristo en Mateo 23, exhortando y amonestando a los escribas y fariseos, les dijo: escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez
una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es decir, que los religiosos judíos también predicaban, pero ellos no predicaban el Evangelio, ellos predicaban el Antiguo Testamento. Eso se llamaba, hacían proselitismo. Y de hecho, por lo que dice el relato del verso 4, habían muchos gentiles, que aquí llama griegos, Lucas, eran gentiles, que se habían convertido a la religión judía. Muchos judíos los habían ganado para su religión y iban a la sinagoga. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que Pablo y Silas, al llegar a la sinagoga y predicar Pablo el Evangelio y convertirse en muchos griegos piadosos, gentiles, que eran ya religiosos judíos, que creían en la religión judía, entonces, al convertirse muchos de estos gentiles religiosos de la sinagoga al Evangelio, Pablo y Silas recogieron en la sinagoga de Tesalónica abundante cosecha de la misma actividad proselitista de los judíos. Claro, porque muchos gentiles que ya conocían la religión judía, que adoraban al Dios de Israel en la sinagoga, se convirtieron al Evangelio. Ahora bien, recordemos que además el verso 4 dice que había entre esos gentiles piadosos mujeres nobles, no pocas. Estas mujeres nobles eran también gentiles, pero ¿qué quiere decir Lucas con no pocas? Cuando Lucas menciona ese adjetivo calificativo, no pocas, no se refiere en realidad a escasas, sino todo lo contrario, a un número considerable. Luego, lo que está diciendo al mencionar mujeres nobles no pocas, es que había un número considerable de mujeres nobles que se convirtieron al Evangelio. Eran numerosas las mujeres nobles que se convirtieron a Cristo en esa sinagoga. O como dicen otras versiones, mujeres principales o prominentes, o mujeres de alcurnia. Pero ¿quiénes eran estas mujeres? Dicen los tratadistas, los exégetas, que estas seguramente eran mujeres de posición de liderazgo, ocupaban posiciones de liderazgo en esa ciudad griega, o eran esposas, dicen otros intérpretes, de las autoridades de la ciudad, que se mencionan en el verso 6, llamadas esas autoridades politarcas. Eso lo voy a explicar con más detalle en próximo programa. Pero ya quiero decir unas preguntas más y terminamos hoy. Y es que, aunque, como le he dicho, en la sinagoga donde predicó Pablo y Silas, que estaba allí también, habían judíos, pero habían también gentiles, hombres y mujeres, que se convirtieron al Evangelio, y las mujeres de postín, mujeres sobresalientes, conspicuas. La iglesia en Tesalónica no quedó conformada solamente por judíos convertidos al Evangelio, como los que se convirtieron aquí por la predicación de Pablo, y gentiles, mujeres y hombres convertidos al Evangelio, que ya eran religiosos judíos o creyentes en el Dios de la religión judía. Primera de Tesalonicenses 1:9 nos dice que además había algunos miembros de la iglesia cristiana de Tesalónica que se habían convertido directamente de los ídolos a Dios, sin antes haberse hecho prosélitos o medio prosélitos judíos. Recordemos ese versículo. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice así:
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice Pablo, y cómo os convertiste, le está hablando a la iglesia de Tesalónica, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Fíjense que Pablo allí en este verso está hablando de una facción de la iglesia tesalonicense convertida directamente del paganismo al cristianismo sin pasar por el judaísmo. Es decir, que era una iglesia proteiforme, variable. Y esto solamente se pudo ocurrir si Pablo duró más de 3 semanas en Tesalónica. Por eso algunos hablan de que pudo durar por lo menos 1 mes y medio allí en esa ciudad para poderse evangelizar mucho pueblo gentil, que como dice Pablo ahí mismo en este versículo que le acabo de leer, Primera de Tesalonicenses 1:9, esos gentiles fueron ganados por los mismos cristianos de la iglesia de Tesalónica. Gloria al Señor. Eso solo pudo ocurrir, repito, si Pablo duró allí en Tesalónica más de 3 semanas, aproximadamente 4 a 6 semanas, dicen algunos. Nos vamos a seguir viendo en este programa, en este tema, la predicación y la persecución de Pablo en Tesalónica, en unas 2 versiones más, una tercera y una cuarta parte más, porque este tema se extiende. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos enseñas detalles que no están escritos en la Biblia, pero que por el conocimiento de otras partes de las Escrituras y lo que tu Espíritu Santo nos enseña cada día, podemos ahondar en estos misterios para extraer moralejas y moralejas y moralejas para aplicarlas un día, Señor, en nuestra vida cristiana, Señor amado. Sana a los enfermos en esta mañana. Sé que muchos han escuchado, aún de otras naciones, a través de la red.